Bienvenido a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, transmitiendo desde mi taller. En este taller he tenido la oportunidad de instalar por puro accidente, porque no estaba aquí, este espléndido conjunto Pioneer que me parece muy bonito y me parece un logro personal porque me costó mucho reunirlo. Lo único que me falta es el plato tocadiscos, pero tengo un plato Sony que en este momento no está montado, pero que realmente funciona muy bien. El video de hoy se trata del principal enemigo, el enemigo número uno de los audiófilos en el mundo: su estupidez. Después hablaremos del ecualizador y te vas a dar cuenta de que es una de las piezas más maravillosas que se ha creado y es absolutamente indispensable. Pero comencemos por el principio. En el tiempo de las fuentes analógicas, te voy a mostrar la que yo uso. La respuesta en frecuencia era un problema. Como tú sabes muy bien, la calidad de sonido que vas a obtener de tu instalación de sonido de alta fidelidad depende de la interacción de todos los componentes y de la calidad particular de cada uno de los componentes que forme tu instalación. Entonces, si tenías un mal plato o un mal amplificador o unos malos altavoces, pues todo lo demás se iba a ir a la mierda y no ibas a conseguir el mejor sonido, o por lo menos no un sonido tan bueno como el que el resto de los equipos eran capaces de dar. ¿Ok? Te doy un ejemplo contrastado. Tienes los mejores altavoces del mundo. Tienes unos Bowers & Wilkins Nautilus Prestige y te pones a oír la radio en AM con estática y con ruido, pues obviamente eso no tiene ninguna esperanza de tener un sonido fiel. Pero no porque los altavoces sean malos, sino porque falla una cosa: la fuente. En los tiempos del sonido analógico era muy difícil tener una buena fuente. Te cuento que se usaba. Contemporáneo con ese amplificador Pioneer SA9900, o 9500 mejor dicho, se vendió este deck de cassette que es su compañero. Ya te lo muestro. Este es el maravilloso, si la cámara enfoca, cassette deck Pioneer modelo CTF9191 de 1975 a 1978. Este deck yo le hice un trabajo de restauración. Puedes visitar mi blog en WordPress que se llama Santiago de León Audio igual, en el que yo tengo, por ejemplo, detallada la restauración de varios decks y entre ellos un Akai GXC730D, donde muestro la respuesta en frecuencia que terminé consiguiendo de ese equipo. A este también lo restauré, pero no tengo publicada la restauración porque no saqué las fotos cuando lo estaba haciendo, no tenía un buen teléfono. Pero en todo caso te puedo decir que su respuesta en frecuencia es plana, de 30 Hz a 14 kHz con cinta normal y de 30 Hz a 17 kHz con cinta dióxido de cromo, y me parece que suena muy bonito, lo he usado mucho tiempo. Después mejoré y cambié por este otro equipo que tiene la respuesta en frecuencia un poco más amplia y que tiene menos ruido de fondo, y me parece un deck muy interesante, aunque no sea tan bonito. Hoy en día la fuente no es la que te afecta la respuesta en frecuencia. Te cuento. La respuesta en frecuencia final que tú vas a terminar obteniendo de tu instalación de sonido de alta fidelidad es la combinación de la respuesta en frecuencia de todos los equipos que la formen. Me explico. Si el deck, por ejemplo, pierde 3 decibeles en 20 kHz, que no llega a 20 kHz, pero supongamos que lo hiciera, pierdes 3 decibeles en 20 kHz en el deck y pierdes 3 decibeles en 20 kHz en los tweeters, la respuesta en frecuencia de sonido será 20 kHz a menos 6 decibeles. Así funciona. Y bueno, tienes que considerar la del pre, la del power, la de los altavoces, los cables también pueden perder un pelito de agudos, todo puede pasar. ¿Qué es lo que hace la gente entonces? La gente se esmera en que todos sus componentes sean buenos, que es un término subjetivo, y que la respuesta en frecuencia de todos y cada uno de sus componentes sea plana, que es un término objetivo. El hecho de que un equipo tenga la respuesta en frecuencia más plana a veces significa que suena mejor y a veces no. Por ejemplo, este es un deck de cassettes japonés de 1972, Nakamichi 1000, fabricado justamente por la casa Nakamichi, modelo 1000. Este es un deck de cassette que tiene una respuesta en frecuencia plana de 30 Hz a 18 kHz en cinta normal y de 30 Hz a 20 kHz en cinta dióxido de cromo. Y suena mejor que el otro, pero no necesariamente es cierto que por tener mejores especificaciones los equipos sean mejores. Te voy a mostrar por contraste esto. Este es un CD player de gama básica fabricado por TEAC y es el CD player que tengo y que estoy usando porque no tengo otro CD player. Este sí es el único. Bueno, este es un CD player que en el papel y en la vida real tiene una respuesta en frecuencia plana de 20 Hz a 20 kHz. De hecho, tiene una respuesta en frecuencia plana de menos de 10 Hz a 20 kHz. Igualito que cualquier otro CD player, como por ejemplo un Titamiles que no lo tengo. Lo mostré o lo mencioné en un video anterior porque aparece en un video del cual me burlé, por cierto.
Te recomiendo que veas mis videos en orden, más o menos como los estoy grabando para que tengas la secuencia. Pero bueno, como quieras. Ese CD player de altísima gama y este CD player, que es básicamente una mierda, tiene las mismas especificaciones en el papel y la misma respuesta en frecuencia. Y sí, este tiene la respuesta en frecuencia plana. No pienses que no la tiene, que sí la tiene. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el CD player de Itamiles tiene menos ruido digital, menos ruido de modulación, menos distorsión armónica en toda la banda y un sonido más limpio porque la fuente de alimentación es mejor. Entonces, a pesar de que estos dos CD players sean iguales en el papel porque reproducen el mismo formato digital y el sonido pues se supone que se reproduce impecable, el Titamiles va a sonar mejor porque su sección analógica es superior y porque su convertidor es de mejor calidad. Pero van a ser iguales en el papel. Nuevamente, la calidad del sonido que tú vas a conseguir al final de la combinación de todos tus componentes es justamente la interacción en las características técnicas de todos los componentes. Un amplificador de audio integrado o un conjunto previo etapa casi siempre tiene la respuesta en frecuencia plana de 10 Hz a 50 kHz. Este en particular tiene una respuesta en frecuencia plana que es de 5 Hz a 100 kHz. Y hay amplificadores integrados que tienen una respuesta en frecuencia que llega a los 500 kHz como el Sansui AUX1. Así que respuesta en frecuencia plana de parte del amplificador integrado de tu conjunto previo etapa tampoco es un problema. Así que no te preocupas por la fuente digital hoy en día porque la respuesta en frecuencia está asegurada como plana y no te preocupas por la respuesta en frecuencia plana de tu conjunto previo etapa o de tu amplificador integrado porque también está asegurado que sea más que razonablemente plana. El sonido del amplificador es otra historia. Por ejemplo, este amplificador tiene un poco de distorsión alta en el final de la banda y por eso tiene un sonido que no es tan nítido como por ejemplo el Marantz modelo 1180 DC que llegué a reparar y que comparé con estos. Son amplificadores de potencia idéntica, este a 80 vatios, aquel da 90, pero el Marantz sonó mucho mejor. Pero la respuesta en frecuencia seguía siendo igualmente plana, eso no es un problema. Con los altavoces la historia es más complicada. Por ejemplo, yo no tengo una cámara anecoica para ensayarlos, porque bueno, no la tengo. Lo que nosotros hicimos en su oportunidad fue que llevamos estos altavoces a un parque donde no hubieran paredes alrededor que pudieran reflejar el sonido e hicimos el ensayo desde un amplificador de carro y medimos como pudimos y la respuesta en frecuencia que obtuvimos fue plana de 30 Hz a 18 kHz. Cosa que para haber hecho estos altavoces en forma artesanal y sin ningún tipo de instrumentación que midiera eso más o menos 3 decibeles, a mí me parece una gloria espectacular. Eso sí, yo después terminé de ajustar la respuesta en frecuencia en el filtro crossover de la trompeta porque sí me dio alguno que otro problema. Controlar una trompeta es una dificultad mayor, pero finalmente lo logré y me siento orgulloso de haber hecho que mis trompetas me funcionaran. Esas trompetas las diseñé yo y las hice yo. ¿Qué pasa a partir de aquí? Bueno, seguramente los altavoces que tú vas a usar son bastante mejores que esto, porque no han sido diseñados por un ingeniero de sonido amateur, que yo no soy ingeniero de sonido, sino que fueron diseñados por un equipo especializado de altísima calidad que tenían mejores medios, mejor instrumentación, mejor todo y sí te garantizan que los altavoces tengan una respuesta en frecuencia plana dentro de la banda especificada. Por ejemplo, allá puedes ver escondidos unos todo banda que yo hice y esos sí tienen un grave problema en los agudos. Más adelante vamos a hablar de esos altavoces porque son una curiosidad. Bien. Normalmente el sonido de los altavoces queda modulado por el sonido del amplificador o al revés, porque el sonido de un amplificador depende de la impedancia de los altavoces, entonces puede cambiar su timbre. Ahora te cuento, cualquier altavoz no sirve para cualquier sala de sonido, y no porque sean malos o buenos altavoces. Aquí no hay términos de bueno y malo, sino de conveniente o inconveniente. Te voy a dar un ejemplo incontrovertible. La casa inglesa Klipsch diseñó en los años 40, creo, unos altavoces que hoy en día todavía se fabrican igual sin apenas cambios, más que pequeñas mejoras tecnológicas y estéticas. ¿Y qué son los Klipsch Horn? Los Klipsch Horn son 3 trompetas, una para los bajos, otra para los medios y otra para los agudos. Son básicamente el ideal técnico de los altavoces más sofisticados que se le han ofrecido al público, a la altura de las Alteglansing Voice of Theater. Es decir, son unos altavoces realmente muy complejos y muy buenos. Esos altavoces, para los entendidos, son una trompeta plegada de bajos de un octavo de espacio y tienen que ser montados en una esquina. Si tú esos altavoces no los montas en una esquina, a pesar de ser unos altavoces maravillosos y carísimos, no vas a tener un cipote de bajos, no vas a tener nada, van a tener un sonido muy raro. Eso quiere decir que incluso los mejores altavoces pueden fallar en una sala que sea inapropiada para ellos. De repente otros altavoces en esa sala suenen mejor.
Y entonces te cuento, así como hay una interacción entre el amplificador integrado y las pantallas o altavoces o baffles o bocinas que le conecten, también es cierto que los altavoces van a interactuar con la sala. Y te cuento esto en detalle porque es muy importante. Una sala de audio acondicionada o no va a absorber unas frecuencias y va a reflejar otras. Sobre todo va a reflejar muchas, pero no lo va a hacer en forma pareja. Hay unas que se van a reflejar más y otras que se van a reflejar menos. Sucede, y esto tienes que tenerlo muy presente en tu instalación, la mitad del sonido que vas a percibir en tu sala de audio la pone la sala. Y la sala modula profundamente el comportamiento de los altavoces. Puede hacer que resuenen mucho o que te queden sin bajos, que tengas un sonido pobre o que tengas un sonido con muchos armónicos, o que tengas un sonido muy brillante o que tengas un sonido oscuro y opaco. Todo eso lo puede poner la sala y puede echar a perder el desempeño de tus altavoces, no importa lo buenos que sean. La mitad del sonido la vas a percibir de la sala. La sala tiene su propia respuesta en frecuencia y puede echar a perder la respuesta en frecuencia de los altavoces. Supongamos que tú montaras los mejores altavoces del mundo, unos que tengan una respuesta en frecuencia que sea completamente plana. No sé, los Bowers & Wilkins Nautilus Prestige. Y los montas en una sala que tiene ningún tratamiento o un mal tratamiento acústico y va a quedar hecha mierda la respuesta en frecuencia de los altavoces. ¿Qué es lo que se sugiere? Que hagas un acondicionamiento acústico mínimo para que absorbas el exceso de eco y entonces la cosa funciona así, que ya lo hemos explicado en detalle y te lo menciono aquí rápidamente. Acondicionas acústicamente el sonido de tu sala para que el eco no desaparezca, pero sí para que sea un eco bastante más pequeño, que sea lo suficiente para dar contorno a la atmósfera que crean tus altavoces, pero que no sea excesivo como el de una habitación vacía o un baño que suene espantoso. Lo que se hace después de eso es que hay que controlar la sala y normalmente la sala, una vez que has corregido el problema del eco, te queda presente aún un grave problema con la respuesta en frecuencia. Este problema con la respuesta en frecuencia requiere de una solución. Ahora te voy a mencionar dos cosas que vi que me parecieron un completo disparate. Veamos. Hay un canal de YouTube que se llama Asociación de Audiófilos de México y el video se llama Los Audiófilos y el Ecualizador. Velo y siente vergüenza. Pero hay otro video que se llama, de un canal que se llama Francisco del Pozo, que se llama Controles de tono útiles o demoníacos. Te recomiendo ampliamente que te suscribas a ese canal. Yo no conozco a ese señor, pero su canal es muy bueno. Y que veas ese video en particular. Y él te va a explicar una cosa, o mejor dicho, él hizo algo que yo te voy a comentar. Y aquí vamos. Cuando la sala de audio interacciona con los altavoces, destruye la respuesta en frecuencia plana porque la sala tiene su propia respuesta en frecuencia. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que hacen los fabricantes es que te ofrecen una herramienta que permite resolver el problema. Y la herramienta que permite resolver el problema es el ecualizador gráfico. Veamos. Este fabricante japonés es Pioneer. Yo tengo de Pioneer este maravilloso amplificador integrado, que tal vez no tenga el mejor sonido del mundo, pero que es el amplificador que a mí me gusta, que es el Pioneer SA9500. Y Pioneer en ese mismo catálogo ofrece este equipo que es el ecualizador gráfico SG9500. Eso quiere decir que el fabricante no solamente te ofrecía estos dos equipos, sino que sabía que los ibas a conectar juntos. Que ibas a conectar el amplificador junto con el ecualizador. ¿Y para qué es el ecualizador? Bueno, el ecualizador se usa justamente para eso, para corregir la respuesta en frecuencia de la sala. La sala pone la mitad del sonido y puede tener una respuesta en frecuencia completamente desastrosa. Al igual que también puedes compensar algunos defectos de los altavoces, ya vamos a hablar de eso. Este ecualizador en particular fue ajustado más o menos como me dio la gana, porque no tengo la instrumentación en este momento, pero quedé muy contento con el trabajo que hizo. Lo que se hace correctamente es utilizar un ecualizador computarizado para que lo haga él solo, o valerte, como en el video que te acabo de mencionar de este señor que se llama Francisco del Pozo, que él se dedicó a ecualizar tu sala, y es que es lo que yo te sugiero que hagas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente se pone a los altavoces a reproducir ruido blanco, o ruido rosa, creo que ruido blanco. Después de eso se pone un micrófono, yo lo usé como ruido blanco. Después de eso se pone un micrófono en el punto de escucha y empiezas a ecualizar hasta que la respuesta en frecuencia te quede plana. Eso quiere decir que el ecualizador gráfico sirve, a diferencia de lo que dice el señor de la Asociación de Audiófilos, sirve para corregir la respuesta en frecuencia de los altavoces y de la sala. Entonces, ¿qué pasa?
Tú levantas el analizador de espectro, ¿ok? Y después de eso empiezas a ver qué falta y qué sobra. Entonces, sube los bajos hasta que te dé 0 decibeles, subes la siguiente frecuencia hasta que te dé 0, subes la que le sigue, o bajas, o pones, o quitas, o haces lo que tengas que hacer. Lo voy a tratar de poner más o menos como estaba, ¿ok? De tal manera de que te quede la mejor forma posible. ¿Qué he hecho yo, por ejemplo, aquí? Como mis trompetas tienen un sonido que es un poco oscuro, yo subí el final de la banda decibel y medio. Pero como están en calibración, más o menos decibel y medio, el centro de su banda, que en este caso son 8 kHz, sí quedó en cero. Hay que atenuar un pelito 4 kHz porque la trompeta tiene bastante ganancia, y he atenuado bastante 2 kHz porque mi sala tiene un sonido brillante. 1 kHz y 2 kHz no tengo acondicionamiento acústico y la sala tiene demasiados medios agudos, así que los he atenuado bastante. Pero por otra parte, aquí hay mucho material absorbente que se está comiendo la banda de 250 y de 500 Hz. Hay mucha gente que tiene problemas, y este señor te lo va a comentar, con esta banda que es de 125 Hz. La banda de 125 Hz casi siempre te da problemas porque un montón de cosas resuenan en esta banda de frecuencias y molesta bastante. Como los altavoces están en calibración, la respuesta en frecuencia baja plana hasta los 60 Hz, pero le falta un pelito y es interesante poner un pelito sobre los 30 Hz porque estos altavoces lo pueden reproducir. No haces nada subiendo esta frecuencia hasta el borde si tienes unos Voxel, porque los Voxel suenan de 60 Hz en adelante. Ahora, ¿qué pasa con esta ecualización? Esta ecualización solamente le sirve a estos altavoces en esta sala, pero no le van a servir a todos los altavoces, a estos altavoces en otra sala o a otros altavoces en esta sala. Esto es muy particular y personal de tu sala y de tu instalación. Pero esto, a diferencia de lo que dice, y por eso lo estoy citando aquí, a diferencia de este video de asociación de audiófilos, los audiófilos y el ecualizador, esto no se usa para corregir la música. Esto no se usa para corregir la música. El ecualizador se calibra una vez y no se vuelve a tocar más nunca, al menos que agregues un mueble, al menos que cambies los altavoces, al menos que hagas un cambio importante en la acústica de la sala. Para la música está esto, el control de tonos de tu amplificador. Entonces, depende del género musical. Por ejemplo, para voz se escogerían 2 kHz y 400 Hz. Para música folclórica, instrumentos musicales acústicos, para esta clase de cosas podrías escoger 4 kHz y 200 Hz en este caso porque tengo frecuencias de corte seleccionables. Y para jazz podría ser interesante solamente enfatizar el extremo agudo, muy extremo agudo, y enfatizar el extremo grave, muy el extremo grave, que son los 100 Hz. ¿Ok? Ahora, ¿ecualizar es falta de fidelidad? No, porque ya la grabación está ecualizada. ¿Ecualizar cambia el color de sonido? Sí, porque tú tienes el derecho, y por eso es que te lo ponen aquí, tú tienes todo el derecho del mundo de darle al sonido el color que más te guste. Además que cada disco tiene un color de sonido que fue impuesto por el ingeniero que hizo el corte del máster, y no necesariamente a ti te gusta cómo lo dejó. Entonces tú tienes la oportunidad de hacer un ajuste fino en casa. De hecho, hay muchas grabaciones, lo mencioné en un video anterior, pero te pongo una como ejemplo. Yo recuerdo el disco de Nirvana in Utero, en el que había una nota entre la información del cancionero donde decía, yo te sugiero, el ingeniero de sonido te decía, yo te sugiero utilizar el ecualizador en esta posición. ¿Por qué? Porque la respuesta en frecuencia plana en la grabación no necesariamente es agradable para ti. Este amplificador, por ejemplo, no lo tiene porque él está pensado en usarse a todo volumen. Pero hay varios amplificadores que tienen un control de loudness variable, como los Yamaha, para que tú le des el color al sonido que a ti te parezca mejor. Entonces, esto es lo que tiene que quedar muy importante. Te compras un CD player con una respuesta en frecuencia plana. Te compras un amplificador que tiene una respuesta en frecuencia plana. Te compras unos altavoces que tengan una respuesta en frecuencia plana y lo más amplia posible. Ajustas la respuesta en frecuencia de la sala con tu ecualizador gráfico. Ojo, yo tengo este ecualizador porque es el ecualizador compañero de mi equipo, pero hay ecualizadores que son muy superiores a este. Ya vamos a dedicar un video a los ecualizadores. Por ejemplo, yo llegué a tener, pero lo tuve que vender, un Soundsharper 3 MK2. Me pareció un ecualizador fantástico. Es un semiparamétrico que suena absolutamente maravilloso y que es muy superior a este ecualizador. Un ecualizador, por ejemplo, de 5 bandas no te sirve para nada. Un ecualizador de 7 bandas te sirve para muy poco. Un ecualizador de 10 bandas ya empieza a ser útil para trabajar con él.
Tienes que leer las instrucciones y aprender a utilizarlo. Sí, es cierto, pero una vez que aprendas a utilizarlo te vas a dar cuenta que es una herramienta maravillosa. Y lo que dice este señor, yo lo había mencionado ya antes, Francisco del Pozo. ¿El ecualizador mete distorsión? Sí. ¿El ecualizador mete algunos problemas, tiene un poquito de ruido, tiene algunos defectos? Sí, sí los tiene, pero por el problema que te resuelve es una maravilla. Por ejemplo, esos altavoces todo banda que están allá atrás, que después voy a sacar para mostrártelos como Dios manda, necesitan un ecualizador. Pero ellos necesitan un ecualizador porque son unos Voxelf, porque son, perdón, unos altavoces en Did It Yourself, que los hice yo mismo. No, los altavoces Boss 901 vienen acompañados con un ecualizador. El ecualizador no es tu enemigo, es tu amigo, no seas un estúpido. Esto resuelve el problema, esto te ayuda, es una herramienta que viene del mundo del audio profesional y que se puede utilizar en casa y que te ayuda muchísimo. Ojo, no te ayuda a corregir que los altavoces sean una mierda y no te ayuda a corregir que la sala tenga una mierda de acondicionamiento acústico. Pero si está dentro de lo posible, un ecualizador, mira que estoy poniendo más menos, ¿a dónde está? Aquí más menos 4 decibeles. Con más menos 4 decibeles yo logro que el sonido sea más que razonablemente bueno. El control de tonos no. El control de tonos es para darle sonido, para darle color al sonido de tu música. Esto es todo por hoy. Desde Santiago de León de Caracas, Venezuela, saludos y suerte.